Bienvenidos a la bella catolicidad o, si lo prefieren, a la bella cristiandad. Desde ya les digo que no se pueden ir. Hoy presentamos el segundo episodio de la serie Contexto Cónclave, donde, analizando lo humano y lo divino del tiempo en que cada cónclave tuvo lugar, buscamos conocer mejor el contexto histórico del momento, la historia civil, social, política y también eclesial, mucho más a fondo. Protagonistas de cada cónclave, las pugnas y los consensos. También el que veamos con normalidad que, más que bandos políticos, dentro de los cónclaves sí se conforman de forma natural grupos entre los cardenales en búsqueda del mejor candidato en ese momento histórico para ser el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo en la Iglesia Católica. También descubrir de algún modo esa acción del Espíritu Santo que muchos cuestionan. A mí siempre me gusta recordar aquella respuesta que dio el entonces cardenal Ratzinger a un periodista alemán cuando le preguntó si realmente actuaba o no el Espíritu Santo, a lo que Ratzinger respondió como solo él podía responder: sí, por lo menos evita el desastre. De esto nos ocupamos hoy. ¿Qué pasó en cada uno de los cónclaves del siglo XX y los tres que llevamos en el XXI? Desde el Papa número 257, San Pío X, en el cónclave de 1903, hasta el Papa número 267, que nadie sabe quién será, porque vendrá después del pontificado del Papa Francisco. Y si además esto es así, se lo digo yo a ustedes, y si ya en el episodio anterior mi alegría fue completa porque pude dar el pistoletazo de salida a esta serie histórica, hoy mi alegría es superlativa, porque contamos con dos pura sangre, don Alberto José González Chávez y con Fernando Paz, a quienes paso a presentar sin más dilación. Muy buenas tardes, don José Alberto. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Don Fernando Paz, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a los dos y a todos, a toda la numerosísima parroquia que seguro que va a ver este programa. Poco a poco vamos creciendo. Don Alberto, comienzo con usted, que es extremeño, nacido en Badajoz, ordenado mi ciudad natal en la Archidiócesis de Toledo en 1995, ha ejercido como párroco. Pronto Dios le llevó a Roma para completar estudios donde cursó una licenciatura y un doctorado en teología espiritual. Y esto es algo que yo le dije a él personalmente, que me llamó mucho la atención cuando leí su currículum y esta especialización en teología espiritual, porque no es nada común encontrarlo entre los currículums que voy leyendo ya últimamente. Y he de decir que además durante años desempeña una labor de predicación maravillosa, tanto a religiosos como a laicos, a personas de vida contemplativa, y con una querencia especial, que yo creo que es su sello propio, por la espiritualidad carmelita. Es decir, de don Alberto nunca oiremos decir Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. No, él siempre nos va a hablar de la Santa Madre, porque nos basta, la Santa Madre española solo hay una, Santa Teresa de Jesús, y todos le entendemos. Además, don Alberto sabe muy bien que tenemos pendiente una larguísima conversación porque entre 2006 y 2014 trabajó en la Curia, en el Vaticano, en el Dicasterio para los Obispos. Además, es autor de varios libros hagiográficos y de temas espirituales y litúrgicos, cosa que personalmente me genera una sana envidia, porque a mí me da que eso de andar entre santos, creo que además de interesante, debe conceder una paz y un regusto espiritual que el resto de los mortales, pues yo creo que podemos disfrutar solo cuando leemos los libros. Es autor prolífico de varios libros. Voy a leer algunos de los títulos que ha publicado: Jesús en la Eucaristía, comprendéis lo que Él ha hecho con vosotros; Rafael Merri del Val, Vida del Padre Rubio, el apóstol de Madrid; el beato Marcelo Spínola, El bien a manos llenas; Don Marcelo, amigo fuerte de Dios; Juan Pablo II, Santo súbito; Maravillas de Jesús, destellos de su vida, Jesús, Santa María, etcétera. Y además sobre San Juan de Ávila. Y creo, don Alberto, que está ahora usted ultimando los preparativos de una nueva reedición de las Moradas de Santa Teresa, si no me equivoco. ¿Es así? Un pobre, torpe, desmañado, balbuciente comentario de este pecador
a la obra literaria más grande de todos los tiempos y los siglos, que es El Castillo Interior de la Santa. Si Dios quiere, me gusta pensar que aparecerá antes de Navidad para regalarlo por Reyes, pero sobre todo aparecerá el segundo volumazo, no sé cómo se dice el superlativo, de la monumental biografía de mi cardenal don Marcelo, porque el que usted ha citado, don Marcelo, amigo fuerte de Dios, es una cosa entrañable, cariñosa, sencilla, hecha al mes de su muerte por mí. Pero ahora por 3, empezando por su secretario particular, Monseñor Santiago Calvo, con una documentación ingente, otros 2 autores, entre 3, hemos hecho esa biografía de 2000 páginas. El primer volumen en Homo Legends apareció en enero y el segundo aparece dentro de una semana. Don Marcelo, navegante y sembrador. Es una historia de la Iglesia en España a todo lo largo del siglo XX. Interesantísima. Y de esa obra, aunque no ha sido exclusiva mía, estoy también muy orgulloso. Qué bien, pues aguardemos a que se publique y a conocerlo. Porque quiero mucho a esa antorcha de la Iglesia en España y a ese gran hombre de Dios y de Iglesia que me ordenó, a mí el último, que fue don Marcelo. Y un día habría que hablar de los 2 cónclaves a los que asistió don Marcelo, que fueron muy interesantes, el de Juan Pablo I y el de Juan Pablo II, y de las posibilidades reales que muy verosímilmente tuvo don Marcelo de ser elegido papa también. Sí, eso se oía en mi casa, porque mi padre era un gran admirador de don Marcelo. Sí, pero eso se oía por el brillo, por la personalidad de aquel coloso, y la gente lo decía por el cariño de que es el primado de España y es nuestro arzobispo. Pero ahora se puede decir con testimonios no contundentes y definitivos, porque eso es secreto, pero como digo, que se aproximan mucho a pensar que fácil, por lo menos estuvo entre los bastante votados, parece ser. Pues me evoca recuerdos, que siempre veía yo el coche de don Marcelo y don Marcelo por la calle Alfileritos. Infinidad de veces. Y luego ya... Y bueno, pues además citar que don Alberto tiene un canal en YouTube, que voy a poner todo lo que yo cite, voy a poner en la descripción del vídeo el enlace para que se animen a entrar y escuchen las maravillosas conferencias, meditaciones y predicaciones que nos brinda don Alberto. He de decir que yo me suscribí hace tiempo y como buenamente puedo, las voy escuchando poco a poco. Y ahora voy con Fernando Paz, mi querido y fiel colaborador inestimable de este canal, nuestro historiador de cabecera, a quien sabe que de corazón le agradezco profundísimamente su colaboración. Quien además es experto en edad contemporánea, especializado en la Segunda Guerra Mundial. Siempre he dicho, no sé si lo comenté la vez anterior, pero creo que nadie ha logrado que una mujer esté atenta más de 20 minutos, media hora, y además disfrute entender de carros de combate. Pues eso Fernando lo ha logrado, conmigo lo ha logrado. O sea, es una cosa fantástica. Es un hombre que su pasión por la historia es tan real y le absorbe y la da a conocer con tal pasión que además yo pienso que es un verdadero regalo para todos nosotros. Siempre nos aporta las claves para comprender cualquier etapa histórica y con aspectos novedosos. Y además, Fernando, si no me equivoco, ahora, hace relativamente poco, acabas de estrenar el Aula Mucha Vida, que son unos cursos sobre la historia de España, que lo he visto por la web que tenéis y creo que no tienen desperdicio. Les animo a conocer y también pondré en la descripción del vídeo el enlace para que lo conozcan. Fernando, esto de Aula Mucha España, que son unos cursos de historia, solo de historia de España, Europa o solo... ¿Qué nos cuentas? Pues mira, es un curso audiovisual de historia de España desde, desde la época prerromana. Bueno, incluso empieza con las consideraciones de tipo material acerca de la península, el material genético, digamos, y hasta llegar pues hasta la transición española, que no calificaré comienzos de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Hasta ahí es una historia de España, no es un mero recuento de hechos, ni muchísimo menos, sino que es una interpretación de la historia de España a la luz del significado hondo que tiene nuestra historia, ¿no? Y sin esconder nada ni regatear nada, y también sacando a la luz algunos episodios no por desagradables, menos ciertos de nuestra historia, pero sobre todo haciendo que nos podamos sentir razonablemente satisfechos
y orgullosos de nuestra historia. Yo siempre digo que uno nunca debe sentirse orgulloso de sí mismo, porque eso puede conducir a la soberbia y por tanto es mucho más sano sentirse orgulloso de lo que han hecho otros, de lo que han hecho nuestros antepasados. Al final el ser humano no es algo y además historia, es historia, porque el futuro no existe y el presente es apenas un mínimo fragmento de lo que vivimos. Por lo tanto, todo lo que somos es necesariamente pasado y eso, bueno, constituye nuestra esencia, en definitiva, ¿no? Es lo que somos. Es un curso, como digo, de toda la historia de España que se focaliza en algunos aspectos un poquito más. Le damos un especial relieve a América porque creemos que es imprescindible en los tiempos que corren, porque el futuro de España está en América, estoy absolutamente convencido de eso, y porque además ha desempeñado un papel en la historia de España que, como muchas otras cosas, se nos ha hurtado. Entonces, somos particularmente enfáticos al respecto de ese asunto. Y está, bueno, pues en la dirección, digamos, de Aula Mucha Vida, que es, bueno, pues una plataforma a través de la que acceder al curso, ¿no? Y el curso se llama Historia de España con una mirada nueva. Bueno, pues es lo último. Eso y un libro que ha salido el día 13 de noviembre que no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver porque es historia, pero que se llama Ante las cúpulas del Kremlin y es la parte final de la ofensiva alemana en 1941 ante Moscú y la defensa soviética pues de la capital rusa, ¿no? Ese, como digo, acaba de salir después de reseña de lo de radiografía de Barbarroja, acabas de publicar desde ayer. Eso es. Es la segunda parte, en realidad es como la segunda parte de radiografía de Barbarroja que salió en abril, si no recuerdo mal. Pues, bueno, sale ahora. Pues bueno, pues es que ya he dicho yo que aquí tengo a dos pura sangre y encima escritores prolíficos, qué sana envidia, desde luego, bueno. Qué barbaridad. Pues si les parece, nos vamos a adentrar en el episodio de hoy. No me entretengo en comentar el cónclave de 1903 porque ustedes pueden verlo tranquilamente aquí en el canal. Sí, tan solo apuntar que han pasado 11 años desde el cónclave anterior, que el Papa Pío X fue un pastor con mayúsculas, un pastor querido y determinante en asentar la doctrina católica frente a la gran amenaza del momento que había sido el modernismo, y sigue siendo. El gran Papa Pío X murió a los 79 años y no son pocas las biografías del santo que señalan que murió de tristeza, que el ver al mundo sumido en una contienda como fue la Primera Guerra Mundial le superó, le entristeció y al poco murió. Así que, si les parece bien, don Alberto y Fernando, vemos el vídeo que nos introduce en este cónclave de 1914 y ya arrancamos con usted, don Alberto, para que nos dé pues un poco las primeras claves de aquel cónclave. Aquellos pobres cardenales lo vivieron tanto con paz, pero también con mucha angustia en los corazones por el momento de guerra que se vivía, ¿no? Así que, sin más, vemos el vídeo, como decía aquel, lo vemos y lo escuchamos y comenzamos. La Primera Guerra Mundial estalló el 29 de julio de 1914. 22 días después, el gran Papa Pío X fallecía a la edad de 79 años, en la madrugada del 20 de agosto. Las crónicas españolas del momento resumían en pocas palabras la gran labor de este santo papa. Su santidad Pío X ha fallecido, el difunto pontífice de cuyo recuerdo quedarán en el Vaticano páginas inolvidables por sus virtudes, su prudencia y la afabilidad con que siempre acogió a todo el mundo, ha fallecido a los 79 años de edad. En los 11 años de su pontificado, Pío X tuvo que luchar con grandes dificultades que pusieron a prueba el temple de su espíritu. Ha visto con dolor cómo los gobiernos republicanos de Francia separaban la Iglesia del Estado, después de expulsar a las órdenes religiosas, y cómo Portugal seguía idéntica conducta tras la revolución que derribara a los Braganzas. En circunstancias críticas para la Iglesia, Pío X mostróse firme en lo esencial, transigente en lo accesorio, lleno de energía y al mismo tiempo de tacto y de dulzura. Otro de los hechos más culminantes de su pontificado ha sido la condenación del modernismo, que en Francia, Italia, Alemania y Bélgica se adueñaba de muchos seminarios y marcaba una nueva y peligrosa orientación. Pío X no transigió con la nueva corriente
y ateniéndose a las doctrinas inmutables que representaba y defendía, impidió que los modernistas siguieran haciendo progresos y obligóles a someterse o a separarse del seno de la Iglesia católica. Su último acto como pontífice fue negar al emperador de Austria la bendición que le pedía para las tropas que marchaban contra Serbia. No, dijo Pío X, yo soy papa, pero de todos los católicos, y no puedo bendecir a unos cuando van contra otros. Pero situémonos en 1914, la Gran Guerra ha estallado y 57 hombres, en su mayoría europeos, parten para Roma para elegir al nuevo papa. La tensión era máxima para aquellos hombres. Algunos vivieron sus días en Roma con verdadera angustia, al verse alejados de sus patriotas asediados por el ataque enemigo. Y así, países en guerra como el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Bélgica y Estados Unidos también aportaron cardenales al cónclave. En las congregaciones previas al cónclave el ambiente era tenso. Así, el cardenal Mercier, primado de Bélgica, tuvo que viajar al cónclave a regañadientes, pues su país había sido atacado por Alemania. En una carta dirigida a los sacerdotes antes de partir para el cónclave, dejó escrito que éstos recomendaran a la población abstenerse de toda medida hospitalaria con respecto a los soldados alemanes. Sin embargo, según el diario del cardenal austríaco Piffel, los cardenales vivieron aquellas semanas con mucha intensidad. Mis colegas del Sacro Colegio practicaron esta forma de fraternidad de una manera conmovedora. Ya en 1914, este espectáculo me había impresionado. ¿Quién podría haberlo hecho, en aquel momento en que Europa estaba en llamas, cuando los pueblos se abalanzaban furiosamente unos sobre otros, para matar, para vengarse, para destruir? ¿Quién, sino la Iglesia católica, se habría atrevido a concebir la idea de una asamblea en la que los líderes de estos países en guerra se encontrarían, se codearían, colaborarían en una obra común a la que tendrían que contribuir en conciencia, la parte más íntima de sus almas? La Iglesia católica se atrevió a hacerlo. En agosto y septiembre de 1914 fuimos convocados al cónclave que el 3 de septiembre dio un sucesor a Pío X en la augusta persona de Benedicto XV. Ya entonces, recuerdo, nuestras asambleas me habían parecido solemnes, impregnadas de dignidad religiosa. Las relaciones entre cohermanos de diversas nacionalidades, incluso enemigos, eran deferentes. Todos nos impusimos el deber de subir más alto que la espesa esfera en la que se libraban las batallas. La gracia nos guardó, gracias a Dios en lo sobrenatural. Sin embargo, ¿para qué quedarse callado al respecto? Entonces había pesadez y olor a humo en el aire que respirábamos. Les gustara o no, la imaginación estaba obsesionada por recuerdos siniestros, el corazón estaba angustiado, las mentes estaban ansiosas y sus preocupaciones solo podían ser dolorosamente sofocadas. Cardenal Piffel. El cónclave duró 4 días y superó en votaciones al de 1903. En esta ocasión, 10 escrutinios hicieron falta para elegir al nuevo pontífice. Entresacamos algunos de los datos más relevantes. Giacomo de la Chiesa, arzobispo de Bolonia y futuro Benedicto XV, fue elevado a cardenal tan solo 4 meses antes, en mayo. Si bien en el cónclave anterior no participó por ser aún obispo, sí era un hombre fuerte de curia, tildado como el del verdadero cerebro que influía notablemente en el anterior secretario de Estado, el cardenal Rampolla, y si no enemigo, radicalmente distinto del español Rafael Merri del Val, figura determinante. Antes de comenzar el cónclave, según las fuentes, los cardenales no tenían claro ningún candidato. Sí se perfilaron claramente 2 grupos, unos en la línea de reanudar el pontificado de Pío X y por tanto encontrar a un hombre pastor y garante del pensamiento doctrinal católico, y el otro grupo donde, sin ser inicialmente candidato de la Chiesa, buscaban volver al ejercicio papal al modo de León XIII. En los primeros escrutinios sonaron varios nombres con relativa fuerza: Maffi, Serafini, Merri del Val y Pampili, todos italianos y un español. Della Chiesa era considerado excesivamente diplomático, incluso un cardenal lo tildó como de un mediocre hombre, burócrata.
pero arrancó con fuerza, siendo el más votado en el primer escrutinio, obteniendo 12 votos y empatando con Maffei. En semejante contexto geopolítico resultaba muy difícil dirimir quién sería el mejor candidato. Tras la séptima votación, donde Della Chiesa ya aventajaba al resto con 31 votos de los 38 necesarios, las fuentes señalan que Della Chiesa tuvo la intención de proponer a los cardenales que no le votaran a él, sino a Serafini, para no demorar más el cónclave. Aquel intento nunca llegó a consumarse y en ese contexto los cardenales se debatían. Finalmente, salió elegido por el mínimo de los votos necesarios, 38, un diplomático, el cardenal Giacomo Della Chiesa. La Iglesia Católica contaba con un nuevo papa, Benedicto XV. ¿Qué nos puede contar de ese, qué claves nos puede dar de este cónclave de 1914 tan fascinante como vamos a ir viendo? Bien, efectivamente es un cónclave fascinante. No sé si más de lo que lo será el siguiente, el de 1922, en el que sale Pío XI. En los dos cónclaves hay una figura cardenalicia muy notable a nivel humano, intelectual, pastoral, eclesiástico, curial, y que es el cardenal Merry del Val. En este cónclave del año 14, esa figura es importante, pero al mismo tiempo en un día ha perdido toda su importancia. Es un hombre singularísimo, que es cardenal a los 47 años, mejor dicho, 37 años, cuando el Papa Pío X muere, tiene 48 todavía, o sea, es un hombre jovencísimo en el mundo eclesiástico, en el mundo romano, en el mundo curial. Pero es un hombre que ha ayudado, yo diría, indisoluble, insoslayablemente, a Pío X en el gobierno de la Iglesia en los fecundísimos 11 años y dificilísimos de su pontificado. Porque es un pontificado que ve cambiar radicalmente el mundo. Ya lo había visto los 25 años de pontificado del gran León XIII, pero terminaban de no sustanciarse algunas cuestiones políticas, sociológicas, de todo esto nos hablará don Fernando Paz admirablemente, y todo eso se cuaja en el pontificado, bueno, no muy largo, digamos intermedio, de 11 años, de un hombre que no, en principio no se esperaba para nada que fuese papa, porque no respondía al perfil de un sucesor del Papa Pecci, de León XIII. Y porque además tenía un rival fortísimo que era el cardenal Rampolla, pero de todo eso ya se habló en su programa correspondiente. Entonces ahora muere de repente, como pasaba casi siempre entonces con los papas, porque la gente se ponía mala y en 3 días se moría. No existían estos itinerarios eternos de enfermedades, de clínicas, de operaciones. O sea, como se ha dicho, Pío X, que era un hombre eminentemente pastoral, un hombre eminentemente sobrenatural, un hombre enamorado de Dios, permítaseme la expresión castiza, hasta las trancas, y desde ahí se puede entender a San Pío X, no desde otra angulatura. Y como es un hombre eminentemente sobrenatural cristiano, pues es un hombre muy pastoral. Y entonces se muere de, como usted ha dicho, de pena por el estallido de lo que él llama il guerrone, el guerrón, la guerrona, que venía profetizando él, por otro lado. Había avisado en conversaciones privadas a algunas personas, esto desemboca en una guerra, le cose vanno male, que es muy italiano esto, le cose vanno male. Bueno, se muere en 3 días porque se enferma, una gripe, total, viene el médico, tiene los pulmones imposibles y se muere. Entonces, se precipita el cónclave, digo se precipita con plena conciencia. Creo que lo precipitan más de la cuenta, porque en aquellos tiempos, con las comunicaciones de entonces, es verdad que de los 57 electores cardenales, 30 eran italianos, estaban cerca.
pero otros tenían que venir de lejos, sobre todo los estadounidenses. Y claro, preparar un cónclave en escasamente 10 días, ahora no tardan tampoco, ahora esperan casi hasta 2 semanas. 2 Entonces semanas. es un cónclave muy precipitado en todos los sentidos, precipitado cronológicamente y precipitado de que les coge con el paso cambiado, porque muchos estaban deseando que acabara el papado de Pío X, porque no les era simpática su política con Francia y su política antimodernista. Fundamentalmente eran esos dos grandes temas, aunque hay muchos otros, pero son esos los dos puntum dolens, podemos decir. Están esperando que se acabe el papado, pero no hay una estrategia sucesoria, perdón por la nomenclatura un poco política. Entonces, cuando sobreviene la necesidad de una elección, pues claro, se dibujan figuras, digamos así, por seguir entendiéndonos un poco simplista, pero realistamente también, figuras que representan a cada uno de los dos partidos, a lo que se llama el partito piano, a los de Pío X, a los llamados despreciativamente integristas, en fin, a los antimodernistas, a los que prefieren la libertad de la Iglesia, a las componendas políticas como hubiera sido en Francia. Ese partido no tiene candidatos, porque Merry del Val es un hombre brillantísimo y por tanto envidiadísimo. Había sido pues todo en el pontificado de San Pío X y eso mismo le hacía quedar neutralizado. Pero es que el partido de los otros, de los anti-Pío X, que se anti entre comillas, porque todos hablan con el Papa, pero se retrotraen 11 años atrás y repescan toda la herencia rampoliana de León XIII. Rampolla acababa de morir, uno de los grandísimos, y otro de los grandes del pontificado de San Pío X, que era el santo cardenal español, porque San Pío X se apoyó en dos colosales españoles, Rafael Merry del Val y el cardenal catalán capuchino José de Calasanz Vives y Tutó, pues el cardenal Vives y Tutó, del cual los italianos decían Vives e tutto, había muerto también hacía pocos meses. De manera que esos dos grandes hombres, uno de León XIII, Rampolla, otro de Pío X, habían muerto. Emerge la figura de Merry del Val, que se impone por sí sola, pero no puede emerger en el colegio cardenalesco. Y de la otra parte emergen pesos tan pesados, tan rampolianos, tan significados por su desafección a la política eclesiástica de Pío X, aunque siempre le obedecieron y le siguieron, pero no estaban de acuerdo, como son Ferrata y Gasparri, y por lo tanto tampoco pueden ser elegidos. Entonces tenemos que los más papables son los menos papables, que los que más valen no pueden ser votados. Y cada facción tiene que buscar un candidato. Y el candidato que busca la facción de los pianos es un hombre santo también, muy influyente también en la curia, metido en muchos dicasterios, benedictino, el cardenal Serafini, pero incapaz de consensuar, de concitar todo el apoyo necesario. A esa primera facción hubiera sido mejor buscar otro tapado, porque empiezan por Merry del Val, equivocación crasa. Empiezan a pedir votos para Merry del Val, que nunca pasa de 7 u 8. Entonces, hubieran necesitado otro tapado un poco más intermedio, un poco más capaz de aglutinar. El otro bando tenía desde el principio su hombre, que era un hombre muy débil, muy poco querido, muy poco simpático, empezando porque su físico era poco agraciado, il picoletto, y era un hombre de curia, un burócrata, mediocris homo, le calificaba uno de los cardenales. No era un hombre que tuviese atractivo, pero era alguien a quien al final podían confluir los votos. Era un hombre que había estado siempre en la curia, demasiados años de minutante, o sea, de oficial en la Secretaría de Estado. Tanto que al ser muy protegido, muy delfín del cardenal Rampolla del Tíndaro, Mariano Rampolla, marqués del Tíndaro,
secretario de Estado de León XIII, al tenerlo su protector Rampolla tantos años en la Secretaría de Estado, figurémonos hasta dónde llegaría la confianza. La madre de Giacomo de la Chiesa, que era este minutante del que hablamos, va a buscar a Rampolla y le dice: me tiene usted frito a mi niño tantos años en un despacho de la Secretaría de Estado. ¿Es que no le va a dar usted más? Y Rampolla le dice a la madre de Jacobo, como en otro tiempo la madre de Jacobo fue a nuestro Señor y le dijo: prepara 2 sitios, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Sí, me ha recordado a la madre de estos, de Juan y Santiago. Es que además se llama Santiago, igual este otro, de la Chiesa. Y Rampolla le dice: señora, esté tranquila, tenga paciencia, su hijo dará pocos pasos, pero grandes. Y efectivamente, después de secretario de Estado, había estado también con Rampolla en la Nunciatura de Madrid, por eso los dos conocían muy bien España. Y después, pues ya, después de cuando llega Pío X, le retira un poco del funcionamiento de la curia y le acaba haciendo arzobispo de Bolonia. ¿Quería de la Chiesa o no quería? Hay 2 versiones. La que él cuenta es que le cayó como un jarro de agua fría. La que cuentan los otros es que San Pío X le dio a elegir y le dijo: ¿quiere usted una nunciatura muy importante o quiere el arzobispado de Bolonia? Yo a Bolonia, Santo Padre, quiero ser pastor de almas. ¿Dónde está la verdad? Pues la verdad está en que no se quedó en Roma, que es lo que él quería. Entonces, Pío X le tiene en Bolonia y tarda 7 añazos en una diócesis cardenalicia tradicionalmente como Bolonia en hacerle cardenal. Y le hace cardenal 100 días antes de que sea papa, justos 101 días. O sea, no se había dado, parece ser, muchos analistas dicen esto, habría que comprobarlo, en la historia de la Iglesia, un caso de menos tiempo de púrpura en uno que llega a papa. Este es el que llega a papa. Este es de la Chiesa, un hombre muy avezado en la política, muy agudo, muy neutral, con muy poca unción sacerdotal aparente, dicen los testimonios. Era más curial, era más político. Después fue un papa muy sufridor y muy mártir por la guerra, un hombre que trabajó mucho y muy bien por la Iglesia con su equipo, repescando el de León XIII y marginando un poco con la fineza curial que hasta hace poquísimo tiempo se gastaba, pero conservando las formas con los demás, tanto que a Merry del Val le trata bien, entre comillas, pero prescinde de él como secretario de Estado. No sé si he hecho un poco de lío con nombres y cosas, pero esta fue la situación, grosso modo, del cónclave del 14. No, lío ninguno, porque además, como lo hemos reseñado en el vídeo también, y hemos puesto algunas imágenes de los personajes que ha citado, yo creo que poco a poco a nuestros espectadores les va a ir quedando más claro. Yo creo que como introducción al cónclave, al personaje, pues, fantástico. Fernando, ¿a dónde nos adentras o nos amplías? Más que adentrarnos, ábrenos la puerta para entender ese contexto, porque como ha señalado don Alberto al principio, que yo no me lo esperaba. O sea, sí es cierto que caes en la cuenta de decir, fue un conclave sumamente precipitado. Lógico, estaban en plena guerra mundial. O sea, el 29 de julio, apenas un mes antes había estallado la guerra mundial. Así es, exactamente así es. El cónclave se reúne el 31 de agosto, me parece, 30-31 de agosto, y es elegido papa de la Chiesa, que por otra parte, pues con ese apellido estaba destinado, hay que decirlo claramente, es elegido el día 3, es decir, que estamos en el primer mes de verdad de guerra, porque la cascada de declaraciones de guerra que se producen son durante los primeros días de agosto. Entonces, estamos hablando de un mes después justamente del estallido de la guerra. Claro, habíamos hablado del contexto en el caso del cónclave anterior y prácticamente pues habíamos abarcado todo lo que era los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, ese tiempo de la Belle Époque, ese tiempo del enorme optimismo que reinaba en Europa durante aquellos años, una Europa pues en pleno despliegue, donde
proliferaban las convicciones, las ideas variadas acerca del futuro que le aguardaba a Europa, porque, en fin, se había impuesto la idea de lo que podemos considerar realmente desde el punto de vista del pensamiento, lo que llamamos el progresismo, ¿no? Que, bueno, no deja de ser en el fondo una secularización de la visión cristiana del mundo. Al final, pues pensar que la historia es un ir a mejor necesariamente, es lineal, en frente de otras concepciones de la historia que son circulares, y bueno, en lugar de poner al final de la historia a Cristo, pues lo que se hace es interpretar que la historia avanza en un sentido de un mejoramiento permanente. Y esas ideas eran las que prevalecían con rotundidad en Europa en la época. Tuvimos ocasión de hablar de, bueno, cómo aparecen las ideas, se generalizan las ideas acerca, por ejemplo, de la eugenesia, todo este tipo de cosas. Florece el racismo, un nacionalismo muy agresivo, y efectivamente eso es lo que culmina, en definitiva, en 1914. 1914 es el año en el que, es un parteaguas, es el año en el que realmente la historia del mundo, pero sobre todo la historia de Europa, de Occidente, cambia de un modo total y absoluto. Si tuviéramos que quedarnos con una fecha y marcar eso que tantas veces se dice, un antes y un después, no cabe duda de que sería 1914. Hay que pensar que esa confianza en el progreso, esa confianza en la fortaleza industrial, en la modernización de las sociedades, en los procesos de secularización, todo ese tipo de, esa ideología, porque es una forma de ver el mundo en definitiva, se estampa literalmente contra las trincheras, contra el barro, contra las alambradas de 1914. La confianza ilimitada depositada en el progreso salta hecha añicos en 1914. Nunca volverá a haber, quizá hasta nuestra misma época, hasta los comienzos del siglo XXI, nunca volverá a haber una, digamos, una sensación generalizada de confianza ilimitada en el progreso. 1914 representa todo eso, una enorme frustración para esos pueblos europeos, bueno, pues que han depositado sus esperanzas, como digo, en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo material, entendido exclusivamente en ese sentido. Y consecuencia de esa situación y de esa confianza en el progreso, lo que se produce es una carrera que desemboca en el militarismo ya desde décadas anteriores, que tiene su mejor reflejo en el Congreso de Berlín en 1885, cuando las potencias europeas se reparten África por completo, ¿no? Y bueno, en África y en ese momento, igual que en 1914, lo digo incidentalmente para que veamos la diferencia, reclama su protagonismo político y, sobre todo, a un profundísimo cambio en las costumbres. La necesidad de conseguir varones jóvenes, fundamentalmente, para el ejército, lo que produce es una participación creciente, pero al final masiva, de las mujeres en la producción, de las mujeres en las fábricas. No solamente en las fábricas, pero bueno, se puede personalizar ahí. La incorporación de la mujer a la producción, aunque es verdad que luego en los años 20, digamos que vivió un cierto retroceso de nuevo, pero ya nunca volvió a sus orígenes. Es decir, que la mujer que estaba en el hogar de repente se vio llamada a las fábricas, se vio llamada a la producción, ¿no? Claro, el impacto que tuvo esto fue brutal y fue enorme. Como uno se puede imaginar, hay que tener en cuenta que ya desde antes existían los movimientos sufragistas, ciertamente marginales si exceptuamos los países anglosajones, pero bueno, estaban ahí. Y esa irrupción de la mujer pues cambió el escenario. Además, como es natural, pues tenemos también las bajas, el gran número de bajas que se produce entre los combatientes, que son naturalmente varones y jóvenes. Y por tanto, son personas en edad de producir y de reproducir. Entonces hay un desequilibrio en las sociedades europeas entre el número de hombres y de mujeres. Bueno, esto produce, además de de que la guerra siempre da lugar al surgimiento de ciertos márgenes sórdidos en la sociedad, pero esto produce también ese exceso de mujeres o falta de hombres, produce la emergencia de algunos fenómenos que hasta entonces eran absolutamente desconocidos. Se producirá fundamentalmente en Alemania, como es la emergencia, vamos a decir, pública del lesbianismo, ¿no? Y de los espectáculos eróticos con carácter público más abierto. La sexualidad empieza a tener
un papel central en la sociedad, no hasta el grado en el que probablemente pues, lo tiene hoy, pero sí es un primer comienzo. Y eso por no hablar de todas las transformaciones de orden técnico que también se producen. Es el tiempo del avión, del vehículo de motor, de los camiones, de los coches, de la radio, por supuesto el telégrafo, aunque existe desde más de 60 años antes, pero se generaliza el cine también como arma de propaganda, la fotografía, que también se generaliza de una manera... Perdón, Fernando, entiendo que esto ya es, nos hablas de este mismo periodo, pero ya pasada la Primera Guerra Mundial, o antes o previo, es posterior, entiendo, ¿no? Es durante la Primera Guerra Mundial, es decir, se empiezan a utilizar, por ejemplo, los aviones. El avión había efectuado su primer vuelo en 1903, tuvimos, creo, ocasión de decirlo. Sí, lo vimos en el anterior, sí. Efectivamente, pues ahora los aviones, puesto que son capaces de sobrevolar el frente enemigo, se utilizan como un arma de reconocimiento, ¿no? de observación. Pero claro, de repente se dan cuenta, algo que ya habían hecho los italianos en Libia en 1911 y los españoles en Marruecos, por cierto, que nunca se suele citar, pero es así, se dan cuenta de que son capaces de arrojar bombas. Y entonces comienza la guerra aérea y eso a donde lleva es a un aumento, por ejemplo, del radio de acción de los aviones, de su capacidad de volar. Pensemos que las guerras son siempre periodos, además de lo que por su naturaleza podemos colegir fácilmente, ¿no? Pero son también periodos de un gran progreso técnico, porque se establece una carrera frenética por superar al enemigo y todos empiezan a desarrollar la aviación de guerra. Los tanques también. Los tanques no son anteriores a la Primera Guerra Mundial. El tanque surge durante la Primera Guerra Mundial. Es cierto que el motor de explosión es anterior a la Primera Guerra Mundial, pero solo se generaliza durante la Primera Guerra Mundial porque se necesita para el desplazamiento de material de guerra y sobre todo para el desplazamiento de soldados. Es decir, que estamos hablando de 1914, 1915, de los comienzos de la Primera Guerra Mundial. La necesidad de las comunicaciones, la rapidez. Es decir, entramos en un mundo que ya nos es reconocible a los hombres, a las personas, a los seres humanos, de un siglo después. El mundo anterior nos sigue resultando un mundo, digamos, un poco exótico, por decirlo de alguna manera, un mundo ajeno. Pero el mundo que irrumpe en 1914 y que tiene la función fundamentalmente de destruir la sociedad anterior europea, porque es lo que hace, ese mundo ya nos es reconocible. Las armas, los uniformes, es decir, la forma que tiene la gente de relacionarse, hasta el surgimiento y de las modas, de la moda femenina con un carácter público, los peinados, es decir, todo ese tipo de cosas hoy ya nos es perfectamente reconocible. Antes de la Primera Guerra Mundial no. Por eso estaríamos asistiendo, digamos, al bautismo de la contemporaneidad entendida como los tiempos que nosotros hemos podido vivir. Yo, por ejemplo, pues mi abuela, que por cierto, al hilo de lo que habéis comentado, conoció al padre Rubio, mi abuela, la Primera Guerra Mundial le coge con 20 años. Fijaos. O sea, le coge ya con 20 años, quiero decir, bueno, mi abuela se acuerda de los que vinieron de Cuba, con eso os digo todo, tenía 4 años y se acordaba todavía, pero conoció la Primera Guerra Mundial e incluso para un país como España, que no participó en la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial tuvo un cierto impacto en nuestra sociedad, tuvieron perfecta conciencia de lo que había cambiado el mundo. Y mi abuela, bueno, que no era una persona especialmente ilustrada, pero sí me decía que la Gran Guerra, decía ella, como se le llamó en su momento, que la Gran Guerra fue el momento de cambio. Y es verdad, es decir, lo cambió todo. Lo cambió casi más, fíjate, que la Segunda Guerra Mundial. Porque además la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de los desastres de la Primera. O sea, que estamos ante un momento histórico que verdaderamente, en el que verdaderamente cristalizó el gran cambio de la contemporaneidad. Pues la verdad es que esta lectura que nos has dado, Fernando, ya quisiera yo haberla oído antes de con tanta claridad ver esta ruptura, ¿no? Digamos, un cambio de era que supuso la Primera Guerra Mundial. Me has recordado que mis abuelos se casaron de negro, claro, de luto, pero claro, cuando veíamos las fotos y preguntamos es porque era lo normal por el contexto de guerra, aunque España no estaba en guerra, se casaban de luto. Tú fíjate, qué horror, pero bueno, es la conciencia también, eso nos revela mucho, ¿no? De la conciencia que había en aquella época, de decir, aunque nosotros no estamos en guerra, el mundo está en guerra, o sea, no nos podemos casar así como
de una Claro, forma imagínate, tan alegre Paloma, como quisiéramos. imagínate la sacudida. Es que hasta entonces las guerras las libraban contingentes muy pequeños de ejércitos, Claro, claro. relativamente pequeños de ejércitos. De repente los ejércitos se multiplicaron por millones. O sea, el impacto nosotros probablemente no lo podemos imaginar. No, los franceses probablemente sí, mucho más. Ellos lo tienen muy metido. Además, el aniversario fue hace, 10 años, 10 ¿no? años. Sí. Pues, don Alberto, en este contexto que de hombres Ah, angustiados, quiero pensar ah, que acudieron al cónclave y la mayoría europeos, hombres que estaban en guerra, como hemos visto en el vídeo. Diga, diga. Antes de introducirnos en el tratamiento de la cuestión que sea, quiero apuntar algún detalle bonito. Es que cuando por fin, por ejemplo, Italia se decide a entrar en el Guerrone, envía 1.100.000 hombres. De los que mueren en la guerra, 650.000, solo italianos. Entonces, quiero decir que la escabechina humana fue incalculable, millones. Y esto es lo que le hace a Benedicto XV, a Benedicto XV, es lo que le hace disponer que el Día de los Difuntos, que acabamos de celebrar el 2 de noviembre, los sacerdotes podamos decir 3 misas, cuando era dificilísimo celebrar más de una. Yo digo siempre en mis 3 misas, solo, sin moverme del altar, una detrás de otra, por los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, que no tendrían nadie que rezara por sus almas. Eso lo dispone Benedicto XV precisamente por eso, por el dolor tan inmenso que tenía como papa. Sufrió horriblemente, naturalmente, con la Primera Guerra Mundial. Así como San Pío X había dispuesto, al final de las preces leoninas, al final de la misa que había dispuesto León XIII, porque tuvo una visión de la entrada del demonio en la iglesia en el siglo XX y por eso mandó rezar a San Miguel después de la misa, pues San Pío X dispone que esas preces leoninas rematen con la triple invocación al Sagrado Corazón de Jesús, Cor Jesús Sacratísimo, Miserere Nobis, para erradicar la guerra y sus consecuencias. O sea que todos los papas venían en eso. Y Benedicto XV dispone 3 misas por los soldaditos muertos sin que nadie supiera quién era ni rezara por ellas. Así como también fue el boom entre los soldados del mundo entero en la Primera Guerra Mundial de una joven carmelita que había muerto pocos años antes en Lisieux, que todavía no era ni beata ni santa, Santa Teresita, y que se le aparece a multitud de soldaditos moribundos o en el frente para alentarlos. Hay testimonios conmovedores de soldadotes descreídos. Nunca lo había oído eso. Por eso también Pío XI, el sucesor de Benedicto XV, el papa ya de la paz de entreguerras, declara a Teresita la estrella de su pontificado y patrona secundaria de Francia, porque fueron miles los soldados franceses que cuentan cómo en el frente se presentaba una monja joven y guapa a confortarlos. O sea, todo esto son detalles que yo no soy, como el señor Paz confesó que tampoco lo era. Gracias a Dios no somos aparicionistas ni maravillosistas, pero sí creemos naturalmente en lo sobrenatural y en los santos. Esto he querido apuntarlo como detalle bonito. Ya no sé qué me iba usted a preguntar, Paloma. Detalle precioso que me suscita otra pregunta que voy a ser capaz de no abordarla porque si no nos desviamos, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Sobre todo que después, o sea, realmente yo no sé hasta qué punto esos cardenales que, como hemos citado en el vídeo, acudieron al cónclave angustiados, algunos con demasiada con mucha premura porque las comunicaciones estaban fallando. Estoy pensando en el cardenal belga Mercier o en otros. Italia no estaba en guerra, pero los 6 cardenales franceses ya estaban en plena guerra, los alemanes también, venían del Imperio Austrohúngaro. Es decir, hay un conjunto humano ahí de personas, luego hay 3 americanos que llegaron después del cónclave. Solo votó uno, un americano votó uno, pero hubo otros 3 que llegaron a posteriori. Y luego otros enfermos, pero tenemos podemos decir que prácticamente el 45% de los hombres del cónclave, sus países estaban en guerra. Entonces, tenemos a hombres religiosos y a hombres patriotas que lógicamente amaban su país y que se arrodillaban y estaban sentados al lado uno del otro, que civilmente o políticamente eran enemigos, no eclesialmente, ¿no? Como hemos escuchado en el vídeo, en el diario del cardenal Pifel, ¿no? Que él dice que tuvieron una gracia de Dios que los elevó
de esa realidad y supieron estar por encima. Lógicamente no se esperaba otra cosa de ellos, ¿no? Al ser hombres de iglesia. Bueno, pues yo creo que lo que más nos puede ayudar o interesar, don Alberto, es que nos comente, ya nos ha comentado antes un poco las corrientes y las dudas que había, que no había un candidato serio realmente porque los buenos o ya estaban muy viejos o no era, o que había que no se encontraba el hombre, que de la Chiesa era tildado como el mediocre, el hombre mediocre. Luego creo que resultó mejor papa, ¿no? De lo que es el menos conocido bajo mi punto de vista de todo. Quizá yo creo que el cónclave, no sé si tiene algo así o anecdótico o interesante o que de destacar y recalcar, o si quieren damos paso un poco a valorar ese pontificado de Benedicto XV, sobre todo porque usted recalca que sufrió tanto y Fernando también, ¿no? Y la impronta que él tuvo que poner en el pontificado. Yo creo que se puede valorar un poquito el cónclave y señalar algunos aspectos del cónclave. Usted ha aludido a un nombre que es colosal, que es el del cardenal Mercier. El cardenal Mercier era un hombre renacentista en toda la línea. Era un filósofo extraordinario, era un señor, el cardenal de Bruselas, y era también un hombre de gran espíritu sacerdotal. Tiene escritos sacerdotales muy notables y era un hombre muy cuidadoso de su seminario, de su clero joven, un gran pastor, pero pertenecía al ala liberal, entre comillas, al ala avanzada y al ala... Bueno, entonces no, los buenos belgas de entonces no creo que eran así, pero este era, al ser tan humanista, en fin, Pío X era un santazo, pero tenía cansados a muchos porque en su lucha contra el modernismo le acusaban de haberse dejado influir demasiado por algunos cazabrujas obsesivos. El Sodalicium Pianum había infundido un miedo en el clero, en el episcopado, y estaban un poco cansados de su pontificado. Y luego le reputaban como un hombre de pocas letras, no culto, un campesino que había sido obispo de un sitio y de otro y después había llegado al Papa. Bueno, era una visión muy recortada. Pero Mercier, yo le considero, le tengo mucha simpatía a este hombre, porque le considero uno de los, voy a decir, todo esto son un poco caricaturas simplistas porque no se pueden hacer un cuadro con dos brochazos, pero en fin, es un poco de los conversos de los antipianos a los pro San Pío. Cuando ya muerto el Papa, ven que se trataba de un santo verdadero y que su pontificado ha estado dominado por una luz sobrenatural que ha buscado instaurar omnia in Cristo. Entonces, Mercier tendrá escritos muy laudatorios de San Pío X y no será de los opositores a su canonización impulsada por otro joven minutante en el tiempo de este cónclave, en el año 14, por el hombre fuerte de Pío XI, porque había sido hombre de la Chiesa, que es Pacelli. Pacelli, cuando llegue a ser Papa Pío XII, hará, entre muchas comillas, todo lo contrario de lo que se hubiera imaginado de él, puesto que Pacelli venía de Achille Ratti, por tanto de la Chiesa y por tanto de Rampolla. Y cuando Pacelli llega al solio pontificio, se bate el cobre, en muchos momentos él solo, para beatificar y canonizar al Papa Sarto, único Papa canonizado desde San Pío V, 4 siglos atrás. Cuando entonces Perdón, no parecía... Pacelli, por si algún espectador se nos pierde, es Pío XII. Lo digo pero por Pío XII se embarca en la canonización de un Papa cuando ningún Papa había sido canonizado, solo los de los primeros siglos de la Iglesia. No parecía preceptivo como ahora, que por ser Papa hay que ser santo, lo cual implica no pocas dificultades teológicas. Pero de eso ya hablará de los siglos. Pero, bueno, entonces, Mercier, yo lo considero un poco como Pacelli. Se convierten de no ser de Pío X a ser de Pío X post-mortem de Pío X. Junto a Mercier hay un hombre extraordinario también, que es el cardenal de Viena, que es Pifel, al que debemos
el conocimiento de lo que ocurrió en ese cónclave y en el siguiente cónclave, 8 años después, el que elige a Pío XI, porque Pifel escribe un diario con orden simpática y pintoresca orden de que sea quemado después. Bueno, pues no lo escriba usted y acabamos antes. Si es un diario privado para que no lo lea nadie y que después hay que quemarlo, pues no lo escriba. Claro, ¿para qué Pero lo escribe? lo escribe y nadie se entera de nada hasta el año 63, en que es desenterrado ese diario por un archivista. Y es el año 63 cuando sabemos lo que ha pasado en este cónclave, pero además lo sabemos C por B. Lo sabemos escrutinio a escrutinio y voto a voto en los 10 escrutinios. Y asistimos a una subida de la Chiesa muy tímida y muy lenta. Sí, a lo largo, es como, sí, de ir en el pelotón poco a poco. Muy lenta. Pero a lo largo de 4 días, porque solamente podía haber 2 votaciones al día, según la norma precisamente dispuesta por San Pío X. Porque antes el cónclave se hacía como iba saliendo. San Pío X establece, que todavía está vigente, 2 votaciones al día. Y además establece el secreto absoluto con más contundencia que hasta entonces. Establece la excomunión mayor, no cualquier excomunión, excomunión mayor para el cardenal que se atreviera a poner veto, como había hecho Puccina, poniendo veto por orden del emperador de Austria-Hungría al cardenal Rampolla en el cónclave que elige a Pío X, no porque hubiera sido vetado Rampolla. Parece que los mejores analistas y vaticanistas sostienen que Rampolla hubiera raspado los 2/3, que es lo necesario para ser elegido papa, pero nunca se hubiera alzado con el santo y la limosna, porque Rampolla tenía también muchas cosas en contra. Entonces, bueno, sale San Pío X. Llegamos, después de 11 años de pontificado de Pío X y su muerte, al cónclave del 14, justo con los copio, como se dice en italiano, con el estallido del Guerrone. Y claro, tengamos presente que son solo 57 electores, menos de la mitad de los que entran hoy, que es un tope de 120 electores, aunque los papas crean cardenales para que se pasen de ese número, no pensando en que se pueden morir esa tarde, porque hoy hay más de 120 electores. Ahora, exactamente, don Alberto, ahora mismo hay 141. Y en diciembre, que el cardenal Gracias cumple 80, habrá 140, con lo cual... Si el papa se muere mañana, pero si no esa reforma... noche se tendrían que morir 21. Pues bueno, sí, pero por eso digo yo que una de dos, o deja escrito que en caso de que muera entren, o qué pasa, porque ahora mismo la Constitución Apostólica dice que son 120. Se están saltando, pero también Benedicto y Juan Pablo, esa Constitución. Pero en fin, ellos son los que mandan cuando se produzca el momento que se entiendan unos y otros. Yo voy a estar en mi casa. Pues la cuestión es que llega el cónclave con 57 electores, atendamos bien, unos proguerra y otros antiguerra. Esto es muy complicado. Entrar en un cónclave así es muy complicado, porque además los que eran antiguerra lo eran en muchos casos por una visión geopolítica, por una visión eclesiástica, por una visión nacional, pero por una visión de teología de la historia, porque sabían que detrás de la guerra había un impulso fortísimo de la masonería para cambiar el mundo e incluso las estructuras de la Iglesia. Y esto lo confiesan muchos cardenales. Y entonces entran, pues claro, ¿cómo miramos a Rusia? ¿Cómo miramos a Serbia? ¿Cómo miramos a Austria? ¿Y cómo nos pronunciamos? Tanto que hay en los ultimísimos días de San Pío X una carta de Merry del Val como secretario de Estado, secretísima, a todos los cardenales, con la consigna muy vehemente del Papa de no hablar con nadie de la guerra, de no manifestarse en ningún sentido, ni en reuniones privadas, ni en confidencias íntimas. Era muy importante que los cardenales, pero claro, el cardenal de Austria, pensamos qué postura manifestaba, los de Francia, en fin, era muy complicado ese cónclave.
y había que buscar, se comprende también, una persona de mucho equilibrio político, que no estuviera significado. Y Benedicto XV, en medio de esa griseidad de su personalidad, porque como digo, era una personalidad muy poco atractiva, cuando le veían aparecer junto con Gasparri, que fue su secretario de Estado, porque eligió a Ferrata y se le murió a los 20 días, y entonces se eligió a Gasparri, y cuando aparecía en la Sala Clementina y en las audiencias con el secretario de Estado, los italianos, que son implacables, decían, ecco il picoletto, sembra un olivastro, porque en la curia le decían el picoletto, y al verlo junto al roble de Gasparri, que era un hombrote, el otro parecía un olivucho, un olivastro, un arbolito. Bueno, tenía poco atractivo, pero como era un hombre de mucho equilibrio, de mucha agudeza, de mucho paso corto pero seguro, entonces se entra en toda esta situación europea de la guerra sabiendo comportarse y sabiendo hablar, y una de las primeras expresiones que tendrá es non sigilleranno le mie labbra, no cerrarán mis labios. Quieren que me calle, pero no me callaré. Cuando es elegido Ratzinger y toma sorpresivamente para mí el nombre de Benedicto, pues alude a Benito de Nursia, patrono de Europa, a su obra de recreación de Europa, etcétera, pero alude también a Benedicto XV. Y a mí me chocó, francamente, porque un papa que no se había significado especialmente, ¿y por qué este Benedicto lo toma por el otro Benedicto? Cuando, estudiando las cosas de este cónclave, he visto esa expresión de Benedicto XV, he entendido mucho por qué tomó su nombre Benedicto XVI. No conseguirán cerrar mis labios. Y cooperador de la verdad, acuérdese, en su lema, cooperador de la y verdad. Entonces sale este hombre que verdaderamente en ese momento de la Iglesia, como en tantos, no diré como en todos, porque yo no soy de los que dicen que en los cónclaves está infaliblemente el Espíritu Santo, no, que después tenga que asistir infaliblemente al que salga para que conserve lo fundamental de la fe, eso sí, pero que esté en los cónclaves infaliblemente se ha comprobado muchas veces que no. Evidentemente. Pero sí que es verdad que esa elección fue providencial, pero fue una elección costosa. Fue una elección a lo largo de 10 escrutinios, empezando por muy pocos y no llegando en el 10º más que a los 38 justísimos de los 2 tercios. Tanto que en el 8º, el tercer día, cuando se va a retirar, escribe un billete y va a consultarlo con el cardenal, fortísimo cardenal Pietro Gasparri, a su celda. Recordemos que los cardenales estaban en la Capilla Sixtina, en los aledaños de la Capilla Sixtina, con tablones y un jergón y una palangana, o sea que se improvisaban celdas inhumanas. Y allí va a buscar el picoletto de la Chiesa con sus gafitas de oro, detrás de las cuales se traslucía, dice un testigo, un sorriso avolto di mestizia, o sea, una sonrisa envuelta en tristeza. El picoletto va a la celda, esas celdas rudimentarias, estrechísimas, inhóspitas, en el calor de agosto, que fue el cónclave, como había sido el anterior también, y va a buscar al cardenal Gasparri a leerle una breve declaración que había hecho para suplicar a los padres cardenales, como se dice, que puesto que no se llegaba a un consenso y las votaciones se dilataban y la elección no se sustanciaba, que mirasen definitivamente en otra dirección. Podía ser la del cardenal Serafini, que era el candidato del otro partido, puesto que Ferrata y Gasparri no tenían posibilidades reales. Y no, de hecho hemos visto en los escrutinios de los votos que Serafini, o sea, los que más votos llevaban eran de la Chiesa, Serafini, luego Maffi, Pampili, y ya luego Merri del Val se fue desvaneciendo y los otros hasta que quedaron Serafini y de la Chiesa, ¿no? O sea, sí, es al principio cuando obtienen más votos, después se va manteniendo más que Serafini, porque Serafini no pasó de 4 en el primer escrutinio, no pasó de 4, pero después el que se va sosteniendo es un hombre también muy fuerte, que representaba el ala de los Gasparri y de los Ferrata,
que es el cardenal de Pisa, Maffi. Maffi. Es un hombre muy fuerte y a él van mirando más los votos, pero después los de Maffi se van pasando poco a poco, después de dispersarse, que es lo que pasa, se van pasando a De la Chiesa, pero con vaivenes, tanto que cuando De la Chiesa ha llegado a 21, en el siguiente escrutinio baja a 20, cosa sí, que tampoco es corriente. O sea, va muy poco a poco, hasta que llega al final. Y entonces era zorro viejo, Gasparri, y le dice a De la Chiesa: mire, eminencia, me parece bien esta medida, en fin, como siempre, según la diplomacia italiana, esa regla de la diplomacia, conceder sin ceder para recuperar. Y le dice Gasparri: mire, eminencia, está bien, esto que ha pensado es un gesto de humildad, que por otra parte honraba mucho a De la Chiesa, ese gesto. Pero quizá no sea prudente porque buscando desbloquear, va a bloquear todavía más el cónclave. Asistamos al siguiente escrutinio. Según yo vea la cosa, miraré a su trono, el tronetto que le ponen a cada cardenal con su dosel, que todos caen al final, menos el del que es elegido papa, miraré el suo tronetto e io farò un cenno, que dicen los italianos, le haré una señal, y según la señal que yo le haga, visto el ambiente, vuestra eminencia se retira, guarda el papel. Y entonces, pero hay que decir, como digo, en honor de la Chiesa, que estaba dispuesto a renunciar y a hacer una declaración como la que había hecho Sarto, dicen que entre lágrimas, al cónclave diciendo: no cometan esta locura, no hagan esto, y él se va a llorar y a rezar a la Capilla Paulina, a donde va a buscarle el jovencísimo secretario del cónclave, Monseñor Merry del Val, y le pone la mano en el hombro y le dice: tenga coraje, eminencia, que el Señor le ayudará. Y entonces él le dice: monseñor, usted estaría conmigo. Bueno, total, ahí se sustancia la elección, ya se traga la muerte, Pío X, Sarto, Giuseppe Sarto, y acepta. Bueno, pues algo parecido sucede con De la Chiesa, pero en lugar de un Merry del Val, tiene a un Gasparri. Y le dice: bueno, eminencia, veamos, esto es muy italiano, ¿no? Andiamo a vedere, poco a poco, veamos un curial, un perro viejo, veamos, yo le haré un signo. Y supongo que esa noche Gasparri se fue a ganar los votos que faltaban para De la Chiesa, diciendo a los cardenales: os espabiláis o aquí estamos 2 meses metidos, porque esto se bloquea. Entonces se va a buscar, y al día siguiente, en la 9ª votación, me parece que De la Chiesa tiene ya 34 votos. Le faltan solo 4, y en la 10ª votación es cuando obtiene el consenso, y después es un consenso muy aceptado. No es un papa que estuviese a contrapelo de medio colegio cardenalicio, no, porque como era un curial, efectivamente, hizo Piazza Pulita, quitó a todos los de Pío X, pero les quitó elegantemente y les colocó muy bien, empezando por Merry del Val, como Pío X había quitado a Rampolla. O sea, pero De la Chiesa hizo bastante Piazza Pulita, bastante generalizó la limpieza. O sea, que se puede decir que era un hombre que en las formas, que las cuidaba con delicadeza, firme. Era un curial, era un diplomático, era un curial, claro. No era simpático, no era agradable, pero era siempre correcto y era un hombre de equilibrio, y después representó una postura verdaderamente pastoral y evangélica de la Iglesia respecto a ese momento histórico tan sangrante, nunca mejor dicho. La lucha antimodernista de San Pío X no la siguió en la teoría, en su primera encíclica programática, muy hermosa, muy estructurada, muy breve, como eran las encíclicas, Ad Beatissimi Apostolorum. En esa primera encíclica tiene una declaración de principios antimodernista, deletérea para el modernismo. Usa expresiones casi más fuertes, si eso fuera posible, que las que había usado el propio Pío X contra el modernismo, pero después no actuó en esa línea, digamos la verdad.
Con Francia, con las naciones europeas, tampoco siguió la línea política o apolítica, mejor dicho, de Pío X, pero tengamos presente que el momento histórico era delicadísimo y que tutto sommato, que dicen también los italianos, creo que Benedicto XV fue un hombre para su tiempo y para ese momento de la Iglesia. Y para que después viniera, con muchísimas dificultades, más todavía también, el gran cardenal, pero dificilísimo carácter y gran papa, Achille Ratti, Pío XI. Esa transición entre un papa tan diferente, tan peculiar, tan santo como era Pío X, en ese momento de la Iglesia, en esa coyuntura, en ese quicio que nos ha estado explicando don Fernando Paz, pues seguramente fue el hombre providencial y el cónclave pues duró lo que tuvo que durar y quizá duró menos de lo previsto. Merry del Val temía un cónclave larguísimo y casi imposible. Y los del partido de la Chiesa no las tenían todas consigo de terminar el cónclave en unos días. Y bueno, pues la situación, el resultado salió bien y luego hubo un papa que hizo las cosas muy bien a lo largo de los 8 años de su pontificado. Esto que nos comenta don Alberto lo traslado a hoy y creo que nos ayuda mucho simplemente como personas, como quienes observan la realidad eclesial y también como católicos, a intentar ser más flexibles. Evidentemente nos faltan muchos elementos de conocimiento, ¿no?, cuando ocurren estos hechos históricos y conocer las personalidades. Pero quizá hoy el mundo católico, en parte, no en todo, en parte del mundo católico, a la hora de juzgar este tipo de cosas eclesiales o de calibrar, me da la impresión de que últimamente la polarización también se ha metido, ¿no?, en las mentes, no solo a nivel político y social, sino también a nivel eclesial, y que entender que los matices, los momentos históricos, precisamente por eso pulula por ahí el Espíritu Santo, porque no estamos predeterminados, no somos máquinas, nada es blanco, nada es negro, hay muchos componentes. La Rusia de 1914 era una Rusia a las puertas de la Revolución Soviética, una Rusia ortodoxa, en el contexto de un catolicismo que iba perdiendo terreno en unos lugares y en otros los iba ganando. O sea, nada es muy difícil valorar, y lo que usted dice, fue el hombre adecuado en ese momento histórico que, para sorpresa luego de muchos, pues actuó como debía actuar en ese momento. Y Fernando, dándote paso, me ha gustado mucho antes de la explicación que ha dado don Alberto de algunos cardenales que acudían como con una lectura de la teología de la historia, ¿no? Y también ha citado la preocupación por la cuestión masónica, que ya estaba bien asentada y como hemos visto ha sido un horror. ¿Qué nos puedes comentar de eso y las implicaciones políticas, eclesiales, sociales, lo que tú consideres? Bueno, es una época, como hemos dicho, que culmina un proceso muy pronunciado y agresivo, en muchos casos, de secularización. Quizá el caso más notable es el de Francia, ¿no? En Francia tenemos la Tercera República, proclamada después de la derrota de 1870-71, que es un régimen, podemos denominar casi químicamente puro masónico, ¿no? Ha habido 3 regímenes en Europa, hay otros, por ejemplo, en América el caso de México, pero en Europa ha habido 3 regímenes que quizá pues, son el paradigma de lo que son los estados masónicos, que serían la Tercera República Francesa, la Primera República Portuguesa y la Segunda República Española, ¿no? Han sido pues, regímenes políticos que se han conformado, digamos, de forma explícita contra la Iglesia. Es decir, que su objetivo básico era erosionar, limitar o prohibir la influencia de la Iglesia en la sociedad. Ellos saben que la religión, incluso en su propia formulación etimológica, significa vinculación, que es necesaria la presencia en la sociedad y que una religión como la religión cristiana y la católica más en concreto, el catolicismo, pues necesita y vive en unas sociedades en las que el rito, la liturgia, incluso externa,
por la propia naturaleza de esas sociedades, es básico y fundamental. De hecho, las logias y no solamente las logias, las organizaciones de carácter socialista y anarquista desde finales del siglo XIX lo que venían predicando es que la religión debería restringirse, decían ellos, al sagrario de la conciencia individual. Y se trataba de sacarla de la sociedad y de evitar todo contagio, como lo entendían ellos. Y, por supuesto, una cuestión fundamental era la cuestión de la educación, era la cuestión educativa. Esto era absolutamente clave, ¿no? Es una época, por tanto, en la que la masonería tiene una enorme importancia. Casi podemos decir que es la penúltima gran época de la masonería en Europa, y hay muchos regímenes pues, en fin, que así lo denotan. Pero claro, aparecerá en 1917 pues la embestida brutal de la revolución bolchevique con todo lo que supuso, y que también tuvo por uno de sus objetivos barrer toda influencia religiosa, no ya, digamos, católica, porque no deja de ser lógicamente minoritario en Rusia. La iglesia es la cismática ortodoxa, la iglesia rusa, ¿no? Hasta tal punto que Lenin pronunció aquella frase de cuando mueran las viejas de nuestro país, nadie recordará nunca que aquí hubo una iglesia. Hasta tal punto fue el ataque a todo lo cristiano por parte de la revolución bolchevique. Eso es objetivamente así. Se ve que fallaron en sus predicciones, porque hoy se vive allí un resurgir muy evidente y muy claro del cristianismo, con lo cual, en fin, ya digo que los vaticinios de Lenin no tuvieron la virtud de cumplirse, pero sin duda ninguna asistimos a una época histórica que desde el punto de vista de lo espiritual tiene esas características. En los ambientes, en los ámbitos burgueses, la predominancia de la masonería y del ateísmo militante en los del obrerismo, ¿no? Antes había comentado, don Alberto, una cuestión relacionada con la Santa de Lisieux, ¿no? Y aunque no es mi papel, pero si me permitís, voy a contar también algo relacionado con la Primera Guerra Mundial y con algo semejante a lo que ha contado don Alberto. Y es, mirad, en noviembre de 1917 se produce la derrota de Caporetto, en Italia, frente a los austriacos, y el general que dirige las tropas italianas es el general Cadona. La derrota es tal y los reproches sociales son tales, y del gobierno hacia la dirección de Cadona son tales, que el general esa noche piensa en suicidarse. Se encierra en su tienda de campaña, llora amargamente, ordena a los soldados que no dejen pasar a nadie, y cuando está manejando el arma en sus manos, pues considerando esa opción del suicidio, se le presenta un fraile. Y le dice algo así como: pero insensato, ¿qué vas a hacer? Y entonces el general se queda sorprendido de que alguien haya podido entrar, porque había dado orden de que no entrase absolutamente nadie y de que no le molestasen. Y bueno, se queda paralizado, no acomete, obviamente, el suicidio, y se siente pues lleno de una paz enorme, ¿no? Bueno, esto sucede, como digo, en noviembre de 1917, y 3 años después, en Italia, se empieza a hablar de un fraile, de un religioso en el sur del país, en un sitio que se llama San Giovanni Rotondo, y el general acude allí, pues por cierto, de paisano, de incógnito, acude allí a conocer a este hombre, ¿no? A este fraile. ¿Cuál no será su sorpresa cuando reconoce en aquel fraile a aquel que entró en su tienda de campaña en aquella noche de noviembre de 1917? Y el fraile se dirige a él diciéndole: general, vaya susto que me dio usted aquella noche. Bueno, ¡qué maravilla! Pues sí, se cuentan todas las biografías del Padre Pío, por cierto. Padre Pío, ¿no? Fíjate. Sí. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto, por eso, como digo, y como recordaba antes don Alberto, tuvo un impacto enorme, también por esa, digamos, generalización lógicamente, del conflicto, de la guerra, de la muerte, y en cierta manera esos episodios tienen la virtud
de reverdecer un tanto la temperatura espiritual de los pueblos, ¿no? Decía C.S. Lewis, que aunque no era católico, era anglicano, pero estaba muy, muy, muy cerca del catolicismo, decía que el dolor es el altavoz del que Dios se sirve para hablarle a un mundo de sordos, ¿no? Bueno, pues las guerras tienen ese también dentro de la desgracia, pero tienen también esa condición de hablarnos en medio del desastre, para el que quiere escuchar, naturalmente, de hablarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial tuvo esa función también, sin duda ninguna, viéndolo desde una perspectiva providencialista, y aunque trajo muchas cosas verdaderamente malas y terribles que no vinieron del cielo, sino que vinieron de la voluntad de los hombres, también pues nos podemos encontrar episodios de este tipo, ¿no? De este tipo que, bueno, que al creyente, al cristiano, pues lógicamente pues le hace ver las cosas desde un poco otra perspectiva. Yo creo que fue una época muy dura, no solamente por la cuestión de la Guerra Paloma, sino por la que tú apuntabas antes, porque fue una época de un gran auge de la masonería. Como digo, es el último gran empujón en el que se producen regímenes políticos que no disimulan en lo más mínimo su condición masónica y su acometividad contra la Iglesia. Quizá hoy es, si se me permite, casi peor, porque entonces las cosas se planteaban de un modo más frontal. Ahora los ataques son mucho más insidiosos y mucho menos detectables, ¿no? Podemos decir. No, ya hemos pasado un tiempo, Fernando, que yo creo que quien no detecte que las legislaciones van contrarias contra el ser humano, hecho que no ocurría antes, claro, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, de una forma tan descarada, pues es que ya porque estamos en un mundo, claro, porque estamos en un mundo poscristiano. O sea, claro, estamos en un mundo, esto ya nos lleva a otras cosas, pero estamos en un occidente poscristiano, que no es pagano, que es apóstata. Porque el pagano ignora a Cristo sencillamente porque no lo conoce. El apóstata es el que reniega de él, es decir, el que no sigue a Cristo conociéndole, no porque lo desconoce, sino conociéndole, ¿no? Entonces, el mundo en el que vivimos ahora, la Europa en la que vivimos ahora, es una Europa completamente diferente. Efectivamente, las legislaciones son absolutamente ajenas a lo cristiano y tienen la voluntad, además, de ser así, ¿no? Pero porque ya Europa no lo es. Y en la medida en la que Europa no lo es, Europa tampoco es Europa. Porque Europa, la única razón de ser que tiene precisamente es su condición cristiana, aquello que decía Juan Pablo II, ¿no? De encuentra tus raíces. Yo siempre, cuando me dicen lo de las raíces de Europa, siempre pienso en las raíces, en el tronco y en las ramas. Es que eso es lo que es Europa. Si Europa no es cristiandad, que es la denominación clásica que tenía hasta Westfalia, hasta que se rompe precisamente la cristiandad por mor del embate protestante en 1648, si no es cristiandad Europa, dígaseme qué es. Pues exacto, es esto. Y cuando digo esto, me refiero a esto, despectivamente, porque es lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, ya son regímenes, en cuanto a lo que tú dices de la masonería, lo que tenemos hoy ya trasciende incluso a la masonería, porque la masonería, sencillamente, para entendernos y en términos mundanos, ha triunfado. Es decir, ha impuesto su modelo de sociedad, que es lo que tenemos delante. Ahora yo creo que estamos ya en un estadio superior, por parafrasear a Lenin, ¿no? Estamos en un estadio superior que es el actual. Y todo eso, pues, arranca del triunfo precisamente que tuvo lugar por entonces. Las sociedades europeas dejaron de ser ya de forma indisimulada, dejaron de ser cristianas. Lo que surge de la Primera Guerra Mundial son dos grandes bloques ideológicos que se superponen al previo, al liberal, que son el fascismo y el comunismo. Y los tres, el liberal, el fascismo y el comunismo, son hijos de una modernidad que de forma deliberada quiere, desde su punto de vista, superar, pero quiere ignorar precisamente esa herencia cristiana, esa condición cristiana de Europa. Bueno, el resultado está a la vista. Hay muchas críticas, y permítaseme esta valoración que estoy haciendo ahora, hay muchas críticas a la historia de la Iglesia porque la Iglesia, pues en ocasiones, naturalmente como institución humana, pues ha sido en ocasiones un verdadero desastre, un fracaso, etcétera, etcétera. Bien, lo cierto es que los siglos de las guerras mundiales, el siglo del genocidio, el siglo de las matanzas, es el siglo
que ha sido no cristiano, es el siglo que ha sido anticristiano. La Inquisición, en toda su trayectoria de 350 años, que ya es tiempo, hoy se calcula que pudo ejecutar a la hora de la verdad, bueno, entregar al brazo secular, para ser más exactos, unas 3.500 personas. Eso es menos de lo que arroja un solo día de batalla, un solo día de la Primera Guerra Mundial. En toda su historia. Naturalmente, a partir de aquí, a partir de estas bases de tipo secularizado, del laico, agresivamente laico, es decir, declaradamente anticatólico, porque la masonería no es tanto anticristiana como anticatólica, sobre todo si vamos a ver la masonería en los países anglosajones, es específicamente anticatólica. Como lo fue, si se me permite, la Segunda República. No iba contra la religión, no, iba contra el catolicismo. Iba contra lo católico. Los protestantes o las sinagogas no fueron molestadas, fueron los templos católicos, era específicamente anticatólico. Bueno, pues es un producto, sin duda ninguna, de esa Europa en la cual lo que triunfó en definitiva fueron los países aliados en la Primera Guerra Mundial e indudablemente de un regusto inequívocamente masónico. No nos olvidemos, en cualquier caso, que en caso de haber triunfado los otros, de haber triunfado Alemania, en Alemania se venía también de un combate muy duro y muy fuerte contra la Iglesia Católica en lo que se llamó la Kulturkampf, la lucha cultural de tiempos de Bismarck contra el catolicismo, aunque es verdad que también allí había en la zona sur y occidental sobre todo, el catolicismo tenía una gran fuerza, pero el mundo en el que nos movemos era un mundo muy difícil, ciertamente, como ha dicho don Alberto, para ser un mundo muy complicado, en el que el Papa trata de mediar para, en fin, parar el conflicto y cuando no lo consigue, bueno, pues se dedica a labores humanitarias, ¿no? Pero el mundo ya mostraba, Occidente, Europa, ya mostraba un notable rechazo a la Iglesia Católica. Es verdad también que había comenzado antes, pero prosigue una gran expansión, sobre todo por África, ¿no? Que es algo que está dando además sus frutos a día de hoy y tenemos algún, por cierto, magnífico cardenal procedente de allí, ¿no? Tenemos, pero varios frutos visibles de la acción de los misioneros franceses del Espíritu Santo en varios cardenales hoy, si no recuerdo mal, en Zapalainga, el cardenal Robert Sara y algunos otros más también en Asia. O sea, eso es evidente, los frutos llegan, pero y los misioneros franceses, ¿eh? Sí, heroicos. Sí, eso es. Don Alberto. Es que yo quiero solamente apuntar, esto lo sabe todo el mundo, claro, nos llevaría muy lejos por la inspiración del anticristo que tenía en buenísima medida la Primera Guerra Mundial y que sabía San Pío X y que después aprende Benedicto XV, pues está muy vehiculada, por abundar un poco en lo de don Fernando, por la masonería. Pero venía preparándose, por eso Pío X temía el estallido de la guerra de un momento a otro y el caso de Francia había sido dolorosísimo para la Iglesia. El caso de Francia, en el que buscaban componendas los cardenales Ferrata, Gasparri, otros, y en el que fueron firmísimos Pío X y Merry del Val, era un caso en el que se evidenció, se escenificó el protagonismo, como acaba de decir don Fernando, de la masonería, pero no perdamos de vista que el presidente de esa Tercera República, el que se propone 3 objetivos con los cuales veía que podía arruinar el papel de la Iglesia y que no lo consiguió porque ese lo lleva el Espíritu Santo, los 3 objetivos, la eliminación de las órdenes religiosas, la eliminación de la educación religiosa y la separación Iglesia-Estado, y André Combe, gran oriente de la masonería, había sido seminarista y era clérigo, tonsurado y con las órdenes menores. Ese se salió del seminario. Muchísimos siguieron en los seminarios y llegaron a sacerdotes y a obispos y a cardenales. Entonces, ese periodo de Benedicto XV, en este sentido, fue más aséptico, fue más neutral, porque el tema de la guerra lo absorbía todo. Después, las entreguerras también, pero todo esto revivirá en los pontificados de Juan XXIII, de Pablo VI, et ultra. Y entonces está esa infiltración. Entonces, cuando don Fernando decía
bueno, esa influencia hoy es menos detectable. Y usted le contradecía sin contradecirle, Paloma, pero yo creería entenderle. Es menos detectable porque está tan fagocitado todo por ese pensamiento, digamos, de la masonería, pero como él ha dicho, es supramasónico, es el pensamiento del señor del mundo y está metido hasta en las venas de la propia Iglesia, como denuncia Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, y como el Papa, ese Papa doliente pero inactivo en algunas cosas, pues llora porque se queja de la autodemolición de la Iglesia. Entonces creo que en el análisis que estamos haciendo, histórico, pero metahistórico, de la situación geopolítica del cónclave de 1914, está que de aquellos polvos vienen estos lodos. O sea, que ha pasado un siglo, pero ha pasado muy poco. En medio del pontificado de Benedicto XV sucede lo que yo, pobre de mí, pero no solo yo, personalidades muy importantes, retenemos como el acontecimiento más importante del siglo XX, sin disputa posible, que son las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima. Entonces, el 13 de mayo de 1917 se aparece la Virgen en un lugar perdido a 3 niños y ese mismo día Benedicto XV está ordenando obispo a Pacelli, que será Papa Pío XII, el 13 de mayo del 17. Y 6 meses después, en octubre, justo cuando la revolución bolchevique, están asistiendo 70.000 personas al milagro del sol. Milagro inexistente porque se hubiera producido un cataclismo mundial si el sol hubiera girado. Pero milagro real porque lo vieron 70.000 personas. Esto es muy difícil de explicar. Pero en fin, como tampoco las apariciones de la Virgen son físicas, pero son realísimas. Porque está allí con otro modo de presencia, pero se está revelando y transmitiendo un mensaje. Entonces, creo que el pontificado de Benedicto XV y la posterior evolución del mundo y de la Iglesia han de ser leídos en buena medida con esta plantilla del mensaje de Fátima. Y bueno, es un último apunte que yo quería añadir, siendo, repito, no aparicionista, porque en cuanto a las apariciones me paré en Fátima, tengo bastante con ello, pero sabiendo que el cielo habla y que el cielo da claves hermenéuticas muy importantes, sobre todo cuando los transmisores pues son pastorcitos como los de Belén. Y creo que todo eso es importante para esta visión, esta lectura histórica tan interesante que nos está haciendo don Fernando. La masonería, bueno, arranca de más atrás. Incluso el cardenal Rampolla, muchos querían que fuese masón. A mí me pareció un disparate reputarlo así. Pero bueno, pero después, pues sí, ha habido toda una entreveración de cosas muy difícil de individuar en unos casos y en otros muy fácil, sino que nos ponemos de perfil. Pero creo que desde esa luz, por llamarla luz, porque en realidad es oscuridad, se puede interpretar todo lo que viene después. ¿Por qué estalló la Primera Guerra Mundial? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué se repitieron algunas cosas, aunque como ha dicho don Fernando, no fue lo mismo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué después la Guerra Fría? ¿Por qué tantas cosas? Bueno, hay que remontarse, creo, como él ha dicho, que ese año 14 es definitivo y es insoslayable. Perdón por esta última intervención, un poco más larga de la cuenta, a la hora de la comida y sobre todo que a don Fernando le llama la familiaris consorcio. Pues yo no me voy a enrollar más, bueno, la verdad es que creo que quedamos obligados a inventarnos un episodio aparte en esta serie histórica que no sea ningún cónclave, sino precisamente ahondando en esto que acabamos de ver al final, que son las bases de la famosa infiltración, en la famosa y desagradable y desgraciada infiltración de la masonería en la Iglesia, que todavía muchos católicos no se lo quieren creer. Otros simplemente es que como no conocen nada, pues les da exactamente igual. Pero claro, si no explicamos los orígenes de las cosas, es muy difícil comprender qué nos ocurre ahora. Y es que eso es una ley, o sea, es una ley. Tienes que entender el origen para ver un proceso, para hacer un diagnóstico y entender la realidad que vivimos. Bueno, pues yo, por mi parte, quedan invitados a abordar ese episodio cuando buenamente podamos, porque creo que es indispensable. Y sobre todo hacerlo con rigor y con verdad, porque el problema con estas cosas es que ves en otros lugares o lees artículos o ves episodios que conducen a la gente a mayor confusión y a mayor frustración, en lugar de ayudarnos a
a tener más fe, pero que es indispensable el conocimiento, porque no se contradicen, ¿no? Ya lo dijo Benedicto, fe y razón indispensables, conocer la realidad y luego rezar para que con la fe pues veamos esos episodios con el sufrimiento, con el dolor y con la naturalidad que tiene, que es, pues bueno, nuestra naturaleza, y no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias a los dos. Pues un placer. Quedamos emplazados todos y nuestros espectadores al próximo cónclave de 1922, que bueno, si este ha sido apasionante, el anterior también, ya el siguiente, y con las puertas del fascismo, ya y 18 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ya no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, pues de verdad que de corazón, muchísimas gracias, don Alberto, ha sido un verdadero placer. Espero que sea la primera de muchas, no la primera y la última que participe en este canal. A mi querido amigo Fernando, por favor, muchísimas gracias de nuevo. Un placer, de verdad. Y que se haber conocido a don Alberto, aunque sea a esta distancia, pero bueno. Pero ya lo haremos compartiendo un vino español, si Dios quiere. Totalmente. Yo sé de un lugar estratégico que vamos, que nos va a reunir a los tres, pero pues no nos demoraremos mucho. Es una frase hecha, pero es una frase que expresa la verdad. Yo un placer de todo corazón. Doy gracias a Dios nuestro Señor, a la culpable humana como causa segunda, que es Paloma, que aprovecho para agradecerle el servicio que está haciendo con este canal, y eso puede ser muy definitivo, muy, muy, muy importante, eso de Cónclave Informa. Está haciendo un trabajo extraordinario. Y a usted, don Fernando, pues toda mi adhesión y mi amistad desde ahora. Lo mismo digo. Pues muy bien, pues ya muchísimas gracias y como siempre decimos, queridos amigos, hasta la próxima.